Hola, muy buenas noches. Yo soy Dulce María Almazán. Hoy es martes 16 de abril de 2024. Y vamos a continuar con estas homilías de Monseñor Altamira que nos edifican tanto. Y esta fue una homilía que dio en Bogotá el domingo 10 de septiembre de 2017 en la fiesta de San Pío X. ¿Son válidas las consagraciones episcopales modernas? Y es la segunda parte del sermón. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Le damos las gracias, Virgen Santísima, amado San José, amado Jesucristo. Le suplicamos nos den su entendimiento para poder defender las verdades de la fe, para poder defender nuestra Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el domingo pasado fue la fiesta de San Pío X, 1835-1914, el Papa que luchó como ninguno contra el modernismo. Habíamos estudiado el tema de las consagraciones de obispos modernos, según el nuevo rito creado por Paulo VI en el año 1968. Habíamos visto que se había repetido tal cual el mismo problema de invalidez suscitado con los anglicanos por los cambios que ellos y Paulo VI hicieron en el rito. Había quedado pendiente ver qué dicen quienes defienden este rito moderno. Vamos entonces. En primer lugar, recordemos cuál es el núcleo del problema. En la consagración de obispos, en la forma o fórmula o palabras necesarias para la validez, deben estar dos elementos. Uno, la mención de la potestad del orden que se recibe. En nuestro caso, la mención de la potestad u orden u oficio de obispo. Segundo elemento, la mención de la gracia del Espíritu Santo o mención del Espíritu Santo, potestas ordinis et gratia Spiritus Sancti. Esta es enseñanza, entre otros, del Papa Pío XII y su documento Sacramentum Ordinis del año 1947. Y también es enseñanza del Papa León XIII y su documento Apostolicae Curae del año 1896. No sé si se pronuncia Apostolicae Curae, pero bueno, yo no sé latín, pero algo así. Los anglicanos, siglos atrás, volvieron inválida la consagración católica de obispos, porque al cambiar ellos el rito, dejaron uno solo de estos dos elementos. Dejaron la mención del Espíritu Santo y quitaron la mención de la potestad u orden de obispo. Esto está absolutamente definido por la Iglesia Católica a través principalmente del recién mencionado documento Apostolicae Curae del Papa León XIII. Recordemos las tan fuertes y claras palabras finales. Por tanto, asintiendo en todo momento en este mismo tema a todos los decretos de los pontífices fallecidos y plenísimamente confirmándolos y como renovándolos con nuestra autoridad por iniciativa propia, a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones hechas con el rito anglicano fueron y son absolutamente inválidas y totalmente nulas.
Paulo VI, en el año 1968, con su documento Pontificalis Romani, dejó de lado el rito de siempre, el rito antiguo, y cambió y creó el rito moderno de consagración de obispos. Allí Paulo VI, en la forma o palabras necesarias para la validez, hizo lo mismo que los anglicanos. Dejó uno solo de los elementos. Paulo VI dejó la mención del Espíritu Santo, Spiritum Principalem, Espíritu principal, y quitó la mención de la potestad del orden de obispo. Se ha repetido el mismo problema de invalidez que ocurrió en su momento con los anglicanos. En la prédica de la semana pasada tienen los pormenores de este asunto y los propios textos en latín de los documentos citados. Este es el programa anterior. Si ustedes se dan cuenta, llevamos nosotros una administración de los programas donde vamos enumerándolos para que ustedes puedan ver cuál fue el primero, cuál es el último, y también le vamos poniendo al final del título la fecha para que ustedes puedan conocerlo. Entonces, tendrían que ver el 14, este es el 15, tendrán que ver el del día, el 14, ¿ok? Del día 15 de abril. En segundo lugar, continúo con la homilía, los defensores del rito moderno de consagración de obispos, allí entran Monseñor Felay y sus ayudantes, y Monseñor Williamson y sus ayudantes de su falsa resistencia. No niegan que en la forma haya uno solo de los dos elementos, sino que intentan justificar esto. Unos lo intentan justificar diciendo que si bien hay uno solo de los elementos, en ese uno están los dos. Esta es la más débil de las defensas y en cierta manera absurda. Pues habiendo uno solo de los elementos, contra factum non fit argumentum, y se repite lo sucedido con los anglicanos y lo decretado por la Iglesia Católica a través del Papa León XIII de Apostolice Curé acerca de la invalidez. Otros intentan justificar que en la forma haya uno solo de los dos elementos, apoyándose en lo que se ha dado a llamar la tradición de Hipólito, queriendo mostrar un supuesto texto antiguo de consagración de obispos, idéntico o casi idéntico a la forma de Paulo VI, con uno solo de los elementos en las palabras esenciales. Mas esto no vale como prueba, porque el supuesto texto de la tradición de Hipólito no es un texto original, sino la reconstrucción o creación de él, la cual ha sido hecha por un modernista famoso, en base a los pocos datos que se conservan. Quien hizo esta reconstrucción es don Bernard Boté, muerto en 1980, y el cual fue uno de los creadores del nuevo rito de obispos. Finalmente, el único intento de defensa más serio es aquel que sostiene la existencia de dos ritos católicos antiguos de consagración de obispos, dos ritos orientales católicos, respecto de los cuales no se puede dudar de su validez, por lo mismo que antiguos. Y estos ritos, dicen ellos, son muy similares al moderno. Luego el moderno también es válido. De ser así, en esos dos ritos orientales estaría también uno solo de los dos elementos de la forma o fórmula, el espíritu principal o espíritu hegemónico, conociendo de la validez de esos ritos por lo católico y por la antigüedad en el uso,
el rito moderno también sería válido aún teniendo uno solo de los dos elementos. Pero todo esto es falso, porque en la forma de esos dos ritos antiguos están los dos elementos y no uno. Lo vamos a ver con detenimiento en lo que sigue. En tercer lugar, corresponde entonces ver con detenimiento el tercer grupo de defensa del nuevo rito moderno de obispos. El argumento central lo acabamos de reseñar. Los dos ritos orientales antiguos y católicos son la consagración del patriarca maronita y el rito copto de consagración de obispo. Comencemos por el rito de consagración del patriarca maronita. Utilizaremos los textos en latín ofrecidos por uno de los defensores del rito moderno. Los puntos suspensivos están puestos por él. Él toma los textos del Denzinger Ritus Orientalum, del tomo 2, página 220. Algunos que argumentan en contra de esta defensa del rito moderno dicen que no es prueba válida porque para ser consagrado patriarca maronita, ya antes había que ser obispo. El candidato a patriarca ya debía estar consagrado como obispo con anterioridad. Los que defienden el rito moderno de obispos con la consagración del patriarca maronita argumentan que es probable que en un principio sí tuviera eficacia consecratoria, que es probable que con este rito sí consagraran obispos, pero un es probable no es un argumento teológico. Me gusta esta palabra de eficacia que maneja nuestra Iglesia Católica, porque es como lo que les comentaba ayer del médico. Tú vas enfermo, quieres que te cure, y si él sabe cómo y ocupa los elementos correctos, tiene eficacia, tiene sanación. Cuando hay obispos verdaderos, tienes eficacia. Tu alma resucita, tienes fuerza para luchar contra el pecado. Si es eficaz el sacramento de la reconciliación, porque vas con un sacerdote válido, hay eficacia. Por supuesto que siempre depende de que tú también colabores con esto. Pero si tú tienes recta intención y tú colaboras y tú estás en una búsqueda o más bien en una cooperación de santidad con Dios, tú sabes, yo sí quiero ser santo porque Dios quiere que yo sea santo, y entonces tú vas a misa, rezas el rosario, cumples con los mandamientos, y entonces tú caes en un pecado venial o caes en estos defectos que a veces no te dejan vivir la fe. Y tú vas al confesionario y repites el mismo pecado una, otra y otra vez y parece que no pasa nada. Y en el modernismo te convencen que es normal. Es que el modernismo te quiere confundir de que no hay eficacia hasta que te desesperes y termines por no creer en Dios. Pero cuando tú vienes a los verdaderos sucesores apostólicos, a la Iglesia Católica, donde claro que sí hay eficacia, porque en la Iglesia Católica siempre hay eficacia. Por eso es muy fácil de entender que el Vaticano y los modernistas no son los sucesores, están infiltrados. Porque aquí tú vas confesándote, tú vas viviendo tu fe y hay una eficacia. Te vas dando cuenta que ya notas el pecado, que ya te frenas, que ya vas luchando, que ya tienes fuerza para luchar. Esto es muy fácil de comprender. Si yo cargo esto y se me cae, es que no tengo fuerza. No puedo. O sea, eres una persona llena de ira. Y entonces viene el acontecimiento y tú simplemente explotas y eres iracundo y ofendes y dices palabras groseras. No puedes, no tienes fuerza.
Y de pronto recibes los sacramentos verdaderos y te das cuenta, ya pude cargar, ya puedo cargar un poco más. Y de repente te das cuenta que ya no es solo esto, sino que además es esto. Ya cargo más. Y de repente cargas más. ¿Qué es cargar más? Vino una situación de tempestad donde generalmente yo explotaba muchísimo y fue como, pude contenerme, pude frenar antes de arremeter. Tal vez al principio, cuando cargas así, dices, frené 5 minutos. Ya la persona siguió punzándome y ya no pude más. Pero después ya no solo siguió punzándome la persona, sino que además vino una segunda persona a tratar de punzarme y yo no sucumbí a la ira. Y después ya no era solo eso, sino que además era ese problema más otro problema más. Y yo seguía serena, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la eficacia de los sacramentos. Cuando yo me enteré que Pablo VI también había alterado el bautizo, no se vayan a espantar si están bautizados, porque dejaron lo esencial, pero ¿qué creen? Le quitaron los exorcismos. Entonces, cuando yo me enteré de ese cambio, yo supe, claro, no va a haber una eficacia total porque estamos enchamucados. Entonces, cuando tú te completas el bautizo, es como si hubiera estado obstaculizando un tubo, ¿sí? Pensemos en el lavabo de la casa, ¿no? Donde uno va lavándose las manos, ¿no? Y entonces como que se tarda en ir el agua, ¿sí? Y entonces traes un plomero, abre y había algo que estaba obstaculizando, ¿sí? Entonces lo quitas eso que obstaculiza y pasa el agua, ¿sí? Entonces imagínense, ahora, cuando yo me enteré de los problemas con la confirmación te la tiene que hacer un obispo, ¿sí? Un obispo. Y el modernismo ya se olvidó de los obispos, te mandan a cualquiera, ya no deben tardar en mandar a los ministros estos falsos de la Eucaristía, ¿eh? Ya no deben de tardar en que ellos los manden para confirmar. Si ya reparten la comunión, la falsa comunión, evidentemente ahí no hay nada, ¿verdad? Pues si ya hacen eso, ya no tardan en darles ese trabajito también. Entonces, el obispo es quien confirma, es quien impone las manos y quien hace los ritos para que tú recibas la fuerza del Espíritu Santo y haya eficacia, ¿sí? Entonces imagínate, vemos a los apóstoles, ¿no? Cuando estaban todos cobardes, guardados, que no querían, no tenían muchísimo miedo, habían matado a nuestro Señor Jesucristo y lo habían visto resucitar, ¿no? Ellos tenían muchísimo miedo porque todavía no tenían el Espíritu Santo, el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que él decía, les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar otro paráclito, ¿sí? Entonces, otro defensor, el que te va a llenar de fuego del Espíritu Santo y vas a poder defender la fe. Vas a poder ahora dar tu vida por mí. Y entonces, eso no hay en el modernismo, no. Los que están confirmados después de 1968 no tienen confirmación. Estás viviendo sin el Espíritu Santo, ¿sí? Y de repente empiezan personas, entonces, ¿todas las personas no están confirmadas? Pues tú nada más dime cuántos están realmente peleando por la fe. Y que la única razón de su motivación, que su única intención sea Cristo y su Iglesia católica. No que tengan intereses económicos, no que tengan intereses de honores, sino solo y exclusivamente Cristo y su Iglesia. Y entonces también dicen, entonces, Dios no puede actuar de otra manera. A ver, Dios dejó muy claro que es a través de su Iglesia católica, a través de sus sacerdotes, a través de sus apóstoles. Dios puede
Cuando ve una persona con recta intención, sacar de la mentira a la persona, pero te va a incrustar en su iglesia católica. Porque él sabe, no puede si yo no le ayudo a hacer esto. Y entonces te va a traer esta verdad para que conozcas que hay donde sí hay eficacia, ¿sí? Entonces, el modernismo tuvo todo este plan para que haya muchísima gente que no cree en Dios y que diga, pues yo he pedido intenciones de misa y no pasa nada, yo rezo el rosario y no pasa nada. Pues sí, porque además de nuestra oración, tiene que haber una enseñanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, vayan y bauticen y enseñen lo que yo les he enseñado. Que hay una militancia, ¿sí? Que es lo que vemos con Monseñor Rodrigo da Silva en las misas de todas, ¿no? De todos los días. Vemos sus homilías y yo no sé ustedes, pero es que yo no puedo dejar de escucharlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la eficacia del Espíritu Santo. Tiene ese soplo que cuando él habla te impregna. Ahorita que estamos en las misas del Buen Pastor, es tan hermoso lo que dice, pero es potente además. Te hace tener esta certeza de querer ser oveja, de querer ser completamente dependiente de nuestro Señor Jesucristo, que te arroja los brazos del sacramento de la reconciliación, que te quieres confesar, que quieres en verdad lavar todo lo que has hecho porque no quieres más tener trato con el demonio. Quieres el perdón de Jesucristo. Entonces, hice esta pausa porque la eficacia es muy importante, que la comprendan, muy importante. Si ustedes se ponen un poco necios, testarudos, obstinados, no, es que esto no puede ser, miren, es muy difícil aceptar el engaño, es muy duro. Yo creo que son de las cosas por las que el ser humano atraviesa y son de las más dolorosas porque es la traición. Pero esto está muy fácil. O tú aceptas la traición y tragas amargo como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bebió, ¿no? Con sus labios quedó ese vinagre, y das el paso para buscar la iglesia verdadera, es decir, aquí está, ¿sí? Tenemos obispo verdadero, ¿sí? Hay sacerdotes verdaderos, ¿sí? Y empiezo a vivirlo y a comprobarlo y a vivir la eficacia de la fe, o te quedas contrario, luchando contra las personas que te quieren ayudar para que tú puedas tener vida y vida en abundancia, toda la vida eterna, ¿sí? Esta unión con Dios. Recuerden lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ame, mi Padre lo amará y vendremos a hacer nuestra morada en ellos. Yo te pregunto, ¿quieres seguir viviendo en la ineficacia del modernismo? ¿Quieres seguir siendo morada de Satanás? ¿O quieres ser morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y con ellos ya sabemos que llegan la Iglesia Católica, los santos y nuestra Reina bendita María Santísima. ¿Sí? Entonces, eficacia es la clave. Es lo que vas a encontrar aquí, eficacia con la Iglesia Católica. A mí me apena a veces muchísimo decir la iglesia verdadera porque suena como a secta, ¿no? Porque los protestantes y los testigos de Jehová y todos ellos dicen que son los verdaderos. Pero esto es muy fácil de entender así, es la iglesia católica. La iglesia católica siempre ha llevado un camino y un día se metieron unos farsantes, aventaron a estos, se quedaron ahí, pero la iglesia verdadera continúa, ¿sí? Y estos falsos están aquí, pero la iglesia sigue siendo la misma, la única iglesia santa, una, católica y apostólica. Aquí en la descripción del video encuentras mi número de WhatsApp, más 52 56 12 06 70 32, para que cualquier duda que tú tengas. Nosotros tenemos una capilla que fue una bendición, ojalá un día pueda contarles mi testimonio, porque es muy hermoso. Dios ha hecho muchas cosas hermosas
desde hace 6 años en mi vida, siempre, pero yo era una cabra que no se dejaba hacer, pero hace 6 años me rendí y, y desde hace 6 años, bueno, el Señor está obrando y esta capilla está en el Estado de México, muy cerquita de Tepozotlán, en Cuautitlán Izcalli, en el pueblo de Axotlán, y todos los días hay misa a las 7 de la mañana, entonces es una bendición poder estar aquí. Puedes mandarnos un mensaje, te mandamos la ubicación, la dirección, las indicaciones de la misa. A mí me gusta muchísimo mandarles estas indicaciones porque solo de leerlas te das cuenta del amor, la pleitesía, la veneración, la adoración, el respeto que tenemos por nuestro Señor Jesucristo y por su Iglesia Católica. Entonces, con mucho gusto te vamos a recibir aquí para que tú también ames a Jesucristo con los brazos abiertos. Y voy a continuar. Mas para el caso de que el argumento de defensa es probable que con este rito sí consagraran obispos, fuese cierto, si uno va a los textos en latín, se observan sin problema los 2 elementos necesarios para la validez de la forma o fórmula, la gracia del Espíritu Santo o la mención del Espíritu Santo y la potestad de orden u oficio de obispo. Y quiero completar otra parte respecto a esto muy importante. Te hablé un poco, puesto que estas transmisiones son dirigidas a gente sencillas como tú y yo, que no sabemos muchísimas cosas, pero que amamos a Dios y queremos conocer cosas, pero de una forma y un lenguaje más sencillo. Te hablé de cómo se ve la eficacia en nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo se verá la eficacia de un obispo? Yo conocí obispos en el modernismo. Conocí uno que entristeció terriblemente mi corazón y cuando yo lo vi, me llenó de miedo, porque me quería obligar a que yo comulgara en la mano. Y me negué, y me arrodillé, y no lo miré, y solo miré la Eucaristía. Yo auténticamente creía que ahí estaba Jesucristo, ¿sí? Y Dios actuó así, y me dio en la boca la comunión. Pero yo no confié en él, no tenía nada de confianza. Y cuando tuvimos el momento de aproximarnos para platicar con él, me dijo, ¿y por qué no comulgó? Y yo le dije, porque yo solamente lo quiero recibir en la boca. Y me dijo, ¿y yo le haré algún mal? ¿Que no confía en mí? Y yo tenía unas ganas impresionantes de decirle que no, pero mi cara lo dijo todo. Este hombre, tristemente, tenía mujer y tenía hijos. Y fue muy triste conocer su forma de vida, porque además contaminaba a un montón de otros sacerdotes para que tuvieran ese mismo blasfemo, si así se le puede llamar, estilo de vida, ¿sí? Y cuando yo conocí a los obispos aquí en la tradición, fue muy hermoso conocerlos, porque inspiran confianza. Entonces imagínate, la eficacia del que es obispo lo hace confiable, los hace amar a Dios. Y yo he conocido ya 3 obispos al menos, y son muy confiables, y están llenos de amor por Cristo, y están llenos de celo por Cristo. Y he conocido sacerdotes, varios, al menos unos 12, que son muy confiables y que tienen un celo impresionante por Dios. Entonces, ¿cuál es la eficacia? Que son pastores que aman a las ovejas, que cuando tú te acercas a platicar, platican contigo y tienen argumentos y te explican. Y además son muy estudiosos de la fe. No solamente para ser como intelectuales, ¿no? Y elevados, y que cuando te hablan es así como, no sé ni lo que me dijo, sino que te hablan y te hacen entender tan fáciles las cosas, que un tema súper complicado, te lo dicen muy sencillo, ¿sí? Tienen una enorme caridad, una enorme caridad. Son exigentes, muy exigentes también,
te llaman la atención cuando ven una falla grave que estás cometiendo. Entonces, esa es la eficacia de un obispo, ¿sí? Entonces, quise aprovechar la oportunidad porque en el modernismo no hemos conocido así. Yo conocí sacerdotes en el modernismo, unos que son muy intelectuales, saben muchísimo, y cuando yo les solicité ayuda, nunca tuvieron tiempo, nunca. Era de, ya te dije, ve el video tal, ve esta información. Era como que les cae en las manos un carbón encendido y lo quieren aventar porque no tiene la eficacia. Porque el pastor de las almas sabe su negocio, ¿sí? Sabe acoger un alma candente y tratar con esa alma, como se deba de tratar. Yo no te estoy prometiendo métodos fáciles, al menos conmigo no han tratado métodos fáciles, porque yo venía como una cabra todavía. Y saben tratar el alma, ¿sí? Son expertos en las almas. Y en el modernismo, en verdad, hablé yo con varios sacerdotes, porque yo quería una dirección espiritual, porque yo no sabía como tal qué estaba pasando, porque mi conversión fue muy abrupta. Así fue como lo eligió el Señor para mí. Y no, yo intentaba encontrar respuestas. Y cuando yo buscaba era como, bueno, no sé, o sea, era como que te avientan, como que no logran comprender, ¿sí? Porque no tienen la eficacia. Entonces, a mí, yo estoy muy agradecida por poder estar en la Iglesia Católica, mucho. Entonces, por eso me gusta platicarte de estas experiencias, porque cuando uno ha vivido siempre en el modernismo, uno sinceramente está decepcionado. Yo estaba decepcionada, aunque siempre amé mi Iglesia Católica y Dios quiera que pueda dar la vida por ella, pues sí sentía como pues la Iglesia es maravillosa porque es la de Cristo, pero decía sinceramente los que viven aquí no conocen a Cristo vivo. Y cuando yo llegué a la Iglesia Católica, verdadera, la tradicional, no Fraternidad de Pío X, porque allí también tuve bastantes decepciones. Fíjense que cuando yo llegué con el prior, con el más, como el más antiguo, y le dije que yo notaba algunas situaciones de vestimenta muy delicadas, ¿saben cómo me respondió? Se ve que usted es muy observadora. ¿Y eso les decía en el modernismo? O sea, en lugar de decir, mira, ¿no? Una ovejita que parece que sí quiere respetar las reglas y la voy a ayudar y a que, ¿no? Que nos podamos unir y trabajar juntos por edificar la Iglesia Católica, fue esa mi recepción. Entonces fue como, bueno, yo les avisé, allá ustedes, ¿no? Con los problemas que se les avecinan. Y bueno, con San Pedro también hubo una vez que yo estuve para tocar algunas reliquias, hubo un sacerdote muy lleno de caridad, sinceramente, sí, y pasaba los rosarios que yo hacía por las reliquias, pero hubo uno que estaba como muy enfadado conmigo, ¿sí? Y no quería y decía que eso no era de la Iglesia Católica. Y es claro que es de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y bueno, aquí también tuve, cuando yo llegué con los obispos, tuve confrontaciones, pero fue totalmente mi culpa, porque ellos detectaron inmediatamente fallas que había en mi alma y me ayudaron a corregirlas. La eficacia, ¿me entienden? En los otros lados yo no tuve esa confianza, hubo algo que mi corazón se cerró. Y aquí la presión fue muchísima, ya un día les contaré, pero fue muchísima y tuve una confianza para decir, yo necesito ser corregida, yo necesito que me ayuden a cambiar estos defectos tan feos que hay en mí y supe y me dejé direccionar, ¿sí? Entonces, es la eficacia, es la eficacia. Continúo y vamos por la transcripción. Transcribamos primero dentro de la forma las palabras en latín que nos interesan. Illumina eum et effunde super eum gratiam et intelligentiam spiritus tui principalis. Bueno, voy a ir a la parte en español. Ilumínalo e infunde sobre él la gracia y la inteligencia de tu espíritu principal.
el cual has dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido dado a tus santos. Pero después leemos, Padre, que has conocido los corazones de todos, infunde tu virtud sobre este siervo tuyo, al cual has elegido para el patriarcado, para que apaciente todo tu rebaño santo y para que ejerza el sumo sacerdocio sin reproche día y noche, haciendo el ministerio para ti. ¿No les parece hermoso oír esto que se dice sobre un obispo? El punto principal que hace caer el argumento de los defensores del rito moderno es que en este texto se ven sin problema los dos elementos necesarios para la validez de la fórmula o forma: la mención de la gracia del Espíritu Santo y la mención de la potestad del orden. A diferencia del rito romano occidental, en el cual se sabe exactísimamente cuáles son las palabras esenciales de la forma. Y nos piden ver el documento Sacramentum Ordinis de Pío XII. En el mencionado rito antiguo del patriarca maronita, la Iglesia Católica, este rito es católico, dentro de la forma, nunca ha definido cuáles son las palabras esenciales de ella, de donde uno, en cuanto al primero de los elementos, si bien aquí está nombrado el Espíritu principal, nada impide que la mención de la gracia del Espíritu Santo esté aludida con la mención posterior de effunde virtutem tuam, infunde tu virtud. Y en cuanto al segundo de los elementos necesarios en la forma, la potestad u orden de obispo, tenemos la mención de ser ordenado ad patriarcarum, ad patriarcatum, para el patriarcado, el cual implicaría en el mismo argumento de ellos dar el obispado. O bien tenemos casi inmediatamente la mención de ser elegido para que ejerza el sumo sacerdocio, el cual es el obispado. Siendo así las cosas, el que se presenta como el más serio intento de defensa del rito moderno de consagración de obispos es su comparación con el respectivo rito copto. El defensor del rito moderno lo toma también del Dessinger, Ritus Orientalium, página 23, tomo 2. El argumento es el mismo. En ese rito oriental, el rito copto de consagración de obispos, por lo mismo que católico y antiguo, no hay duda de la validez. Y puesto que este rito copto es, dicen ellos, muy similar al rito moderno, nada que ver, luego el moderno también es válido. De ser así, en el rito copto, lo mismo que en el rito moderno de obispos, estaría solamente la mención del Espíritu Santo, con una expresión equivalente al espíritu principal del rito moderno, la expresión espíritu hegemónico. Pero esto nuevamente es falso, porque más claramente aún que en el caso anterior se ven los dos elementos. Veamos las palabras de la forma del rito copto. Tú, por otra parte, ahora infunde la virtud de tu espíritu hegemónico, que diste a tus santos apóstoles en tu nombre. Da, por lo tanto, esta misma gracia sobre tu siervo, y dicen el nombre, al cual has elegido para obispo, para que apaciente tu rebaño santo y para que sea para ti ministro irreprensible. Esta es la eficacia, que son irreprensibles, que tienen el Espíritu Santo para ser obispos, que apacienten el rebaño. En estas palabras de la forma del rito copto, vemos los dos elementos. Primero, la gracia del Espíritu Santo, la virtud de tu espíritu hegemónico, virtutem spiritus tui hegemonici, y o la expresión anque andem gratiam, esta misma gracia que hace alusión a lo anterior. Segundo, y la mención de la potestad del orden de obispo,
infunde esa gracia sobre tu siervo, al cual has elegido in episcopum, para obispo, episcopum. Vamos ahora al rito moderno. Paulo VI, vean qué diferente es esto. En Pontificalis Romani se tomó la molestia de decir cuáles son, según él, las palabras esenciales necesarias para la validez o la forma esencial. Las dijimos en el sermón de la semana pasada. En la fórmula o forma moderna esencial se nombra el espíritu principal. Decimos la mención del Espíritu Santo, pero no se hace mención de la potestad u orden de obispo, al no tener uno de los dos elementos necesarios para la validez. Se cae en este mismo error de invalidez que produjeron los anglicanos siglos atrás. Los que justifican el rito moderno de obispos han intentado los argumentos recién desarrollados. Entre esos defensores de lo moderno están, lo hemos dicho ya, Monseñor Felay y sus ayudantes, y Monseñor Williamson y sus ayudantes. Sin comentarios. Conclusión. La tierra está desolada. Estamos en un desierto. No queda casi nada. Como dijimos la semana pasada, razón de más entonces para tratar de ser buenos samaritanos con el prójimo, sin aceptar jamás los errores, pero siendo compasivos, misericordiosos con la verdadera misericordia, no la falsa de Francisco, que hoy abandona Colombia, deo gracias, en ese tiempo viajó para allá Bergoglio, 2017, y tratando de ayudar a quien podamos, tratando de ayudar a tantas ovejas errantes. También decíamos, Cristo se preguntaba si cuando Él regresara, su segunda venida encontraría todavía fe sobre la tierra. Y nosotros decimos nuevamente, ¿y Cristo cuando vuelva encontrará todavía sacerdotes sobre la tierra? Y bueno, aquí es verdad, estamos en un desierto y hay oasis, hay pequeños oasis. Así que vayan cerca de esos oasis a alimentarse, a beber de ese torrente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Me quedo en vivo con las personas que están aquí. Recuerden que el enlace para conectarte en vivo lo encuentran en nuestro grupo de Telegram, Santidad en Camino, ¿sí? Ahí pueden tener el enlace. Y aquí en la descripción del video dejamos este documento escrito, que es de Monseñor Altamira, y pueden leerlo también ustedes, pueden subrayarlo, repasarlo. La parte de Pablo VI la leímos la vez pasada y de verdad que es una cosa que no se compara con la belleza de estos ritos antiguos, ¿sí? Y bueno, que busques la eficacia donde realmente está. Vamos a rezar una Ave María por Monseñor Rodrigo da Silva. Yo les pido que oren mucho por él, porque es un privilegio inmenso para nuestra Iglesia Católica. En verdad que lo es. Es un hombre valiente, trabajador, lleno de un fuego del Espíritu Santo. Es un trueno ese señor, un trueno. Pocas veces me ha tocado que me regañe, pero me ha regañado. Y poquito, ¿eh? Ha sido así como, y es un trueno, ¿no? Es un trueno. Entonces, recen por él, recen muchísimo para que él siga adelante con esta misión que le ha encomendado el Señor de apacentar las ovejas y que tenga todas las ayudas que él necesita, porque evidentemente está muy solo. Son muy pocos los que realmente le ayudan, son muchos los que le atacan, y eso es un signo clarísimo de que es un obispo verdadero. Y bueno, pues nosotros, los que le amamos, oremos por él y ayudémoslo en todo lo posible. En la descripción del video también encuentras 2 enlaces de PayPal donde tú puedes ayudarle con donativos. Uno es a su cuenta de Brasil y uno a su cuenta de México, ¿sí? Entonces, podemos ayudarle muchísimo porque en verdad es algo bien doloroso, pero es una iglesia muy pobre, muy pobre. Y es una iglesia de limosnas. Entonces, y con todo eso, él lo vemos cómo pone todos sus recursos al servicio de la Iglesia Católica. Y yo estoy segura que un día va a ser un gran santo. Así que recemos por él para que él tenga la fuerza de Dios para combatir contra todos los enemigos
que son muchísimos. Y si alguna vez tú te has sentido solo y no puedes más, ahora imagínate lo que siente el que está cargando la cruz de Jesucristo, ¿sí? Entonces, que él se consuele, así como un día Jesucristo tuvo a la Verónica que corrió a ponerle ese manto y que seguro lo llenó de alegría, ¿no? Que fueron ese Cireneo que le ayudó a cargar, y todos estos personajes que ha habido a lo largo de la historia, como Lázaro, ¿verdad? Como Santa Marta, como Santa María Magdalena, como nuestra Madre Santísima del Cielo, que tú puedas ser esa ayuda para él en oración, pero también en medios económicos. La iglesia necesita mucho dinero, muchísimo. Y nosotros somos muy pobres. Entonces, si damos ese poquito que nosotros podemos dar, que tenemos, que nos debe de nacer del corazón, hacer algo por nuestra madre, la Iglesia Católica, entonces él seguirá cargando esa cruz, porque es lo que Dios eligió para él y él quiso cooperar con la voluntad de Dios, pero nosotros sabremos que habremos hecho algo por él, y por supuesto que Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, nos va a corresponder ayudándonos en lo que tanto le pedimos, la conversión de nuestras familias, la santidad. Y bueno, si nosotros ayudamos a su Iglesia Católica y especialmente a su obispo, que es un gran obispo, ojalá que tengan la oportunidad y busquen la oportunidad de conocerlo, porque hay que buscar esa oportunidad de encontrarse con él, pues va a ser algo muy, muy maravilloso. Así que vamos a rezar por él. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También tenemos otras cuentas en México, ¿no? Scotiabank, Citibanamex, Oxxo, Bancoppel. En Estados Unidos nos pueden depositar directamente por una remesa a Bancoppel o a Citibanamex. Aquí en la descripción del video los voy a incluir, ¿sí? Para que puedan verlos, y todas las ayudas, aunque tú creas que es pequeñita, verás que será muy grande porque Jesús se encarga de multiplicarlo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Bendecida noche.